La historia está llena de líderes que han guiado a sus pueblos hacia la prosperidad, pero también de aquellos que los han llevado por caminos oscuros de terror, miseria y desolación. En este vídeo vamos a conocer la primera parte de los 10 peores gobernantes del siglo XX y lo que llevamos del XXI. El próximo domingo os traeré la segunda parte. No son simples villanos de libro, sino personas reales cuyas decisiones han afectado la vida de millones. Acompáñame a un viaje por los rincones más siniestros del poder, donde la ambición, la locura y la crueldad se mezclan en un cóctel explosivo. Pero antes, no olvides suscribirte y dejarme un like para así ayudarme a llegar a más gente y poder seguir creando un contenido 100% gratuito. Sean bienvenidas y bienvenidos a otra historia. Número 1. Benito Mussolini. Benito Mussolini, inicialmente miembro del Partido Socialista Italiano, del que fue expulsado por su apoyo a la entrada de Italia en la Primera Guerra Mundial, fundó su propio movimiento, las Fasces de Acción Revolucionaria, que aprovechaba el disgusto por las políticas implementadas hasta la fecha con una potente mezcla de nacionalismo. Tras la guerra, el descontento por el Tratado de Versalles y la crisis social impulsaron su ascenso. En 1919 creó las Fasces de Combate, una milicia paramilitar que, con el tiempo, se transformó en los Camisas Negras, un grupo violento financiado por empresarios y terratenientes que temían el avance del socialismo. Estos grupos aterrorizaron tanto a socialistas como a cualquier enemigo personal de Mussolini, usando la violencia para consolidar su influencia política. Mussolini esperaba traducir el descontento de la nación en éxito político, pero su joven partido sufrió una humillante derrota en las elecciones parlamentarias de ese mismo año. Mussolini solo obtuvo 2.420 votos frente a los 1,8 millones del Partido Socialista. A pesar de esa derrota inicial, Mussolini atrajo el apoyo de sectores poderosos y en 1921 convirtió su movimiento en el Partido Nacional Fascista. En 1922 organizó la Marcha sobre Roma, presionando al rey Víctor Manuel III para ser nombrado primer ministro. En pocos años, consolidó su poder como dictador, eliminando libertades y estableciendo un régimen totalitario con el respaldo de sus milicias. Mussolini ejercía una poderosa influencia sobre los italianos, seduciéndolos con su encanto personal y su retórica persuasiva. Se autodenominó Il Duce y transformó Italia en una dictadura basada en la propaganda, la represión y la militarización. Pero la ambición de Mussolini sería su perdición. Aunque llevó a Italia a la Segunda Guerra Mundial como potencia del eje, alineada con el aparentemente imparable Adolf Hitler, presidió la destrucción de gran parte de su país. Víctor Manuel III convenció a los aliados más cercanos de Mussolini para que se volvieran contra él, y el 25 de julio de 1943 consiguieron finalmente apartarlo del poder y ponerlo bajo arresto. Tras una dramática fuga de la cárcel, Mussolini huyó a la Italia ocupada por Alemania, donde, bajo la presión de Hitler, formó un débil y efímero estado títere. El 28 de abril de 1945, cuando se acercaba la victoria de los aliados, Mussolini intentó huir del país. Fue interceptado por partisanos comunistas que le dispararon y exhibieron su cuerpo en una plaza pública de Milán. Número 2. Adolf Hitler. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, un joven y frustrado aspirante a artista llamado Adolf Hitler, de 25 años de edad, que vivía en albergues y vendía postales para sobrevivir, vio la oportunidad de encontrar su propósito. Se alistó en el ejército alemán y sirvió como mensajero en el frente occidental. Fue herido en 1916 y luego afectado por un ataque de gas mostaza en 1918, lo que lo dejó temporalmente ciego. Mientras se recuperaba, recibió la noticia que cambiaría su vida. Alemania había perdido la guerra. Para él, esto no era solo una derrota militar, sino una humillación nacional. Como muchos otros, creía en la teoría de la puñalada por la espalda,
la idea de que Alemania no perdió en el campo de batalla, sino por traidores dentro del propio país. Esta convicción se convertiría en la base de su retórica política. Después de la guerra, Hitler se unió a un pequeño grupo político de extrema derecha, el Partido Obrero Alemán. Para 1921 se convirtió en el Führer absoluto del partido, rebautizándolo como el Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores o simplemente el Partido Nazi. En 1923 intentó dar un golpe de Estado en Múnich, conocido como el Putsch de Múnich. Fracasó y fue encarcelado, pero en prisión escribió Mein Kampf, Mi lucha, el libro en el que expuso su ideología racista, nacionalista y expansionista. Fue liberado después de cumplir tan solo un año bajo custodia. Tras salir de la cárcel, Hitler cambió de estrategia. En lugar de tomar el poder por la fuerza, lo haría a través de la política. Aprovechó la crisis económica de 1929 y el descontento del pueblo alemán para ganar seguidores. Los nazis hicieron campaña utilizando un lenguaje diseñado para reflejar los temores y las esperanzas de los posibles votantes con los siguientes objetivos: renovar la capacidad de defensa nacional, restablecer la soberanía nacional, aniquilar el comunismo, anular el Tratado de Versalles, eliminar la influencia política y cultural extranjera y judía en Alemania y revertir la depravación moral que supuestamente había creado. Por último, generar prosperidad económica produciendo puestos de trabajo. En las elecciones parlamentarias de noviembre de 1932, el partido nazi sufrió una caída en su porcentaje de votos, lo que debilitó su posición política. Sin embargo, el ex canciller Franz von Papen rescató a Hitler para incluirlo en una coalición nacionalista. Von Papen creía que las pérdidas electorales de los nazis los hacían más susceptibles al control de las élites conservadoras, que tenían más experiencia pero menos popularidad. Convenció al presidente Paul von Hindenburg de nombrarlo a regañadientes canciller en enero de 1933. Tras su nombramiento como canciller, Adolf Hitler comenzó a sentar los cimientos del Estado nazi y aprovechó todas las oportunidades para convertir a Alemania en una dictadura con un partido único. Tras la muerte de Hindenburg, en agosto de 1934, Hitler eliminó la presidencia y se autoproclamó Führer, asegurando la lealtad del ejército y de los funcionarios públicos. Desde el poder, Hitler comenzó su plan de expansión. Entre 1936 y 1938, Alemania anexó a su territorio varias regiones cercanas, pero su ambición no tenía límites. Hitler pretendía apoderarse de territorios más grandes y convertirse en el líder de toda Europa. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia, territorio que tuvo que repartirse con la Unión Soviética, dando así, posteriormente, el pistoletazo de salida a la Segunda Guerra Mundial. Al principio, Hitler parecía invencible. En cuestión de meses, sus tropas tomaron Francia, Noruega y Dinamarca. Pero en 1941 cometió su primer gran error: invadir la Unión Soviética en la Operación Barbarroja. La guerra en el este se convirtió en un infierno para los alemanes. Mientras tanto, Hitler llevó a cabo el Holocausto, el exterminio sistemático en campos de concentración de millones de judíos, además de otros grupos perseguidos como homosexuales, gitanos, personas con alguna discapacidad física o psíquica, partidarios de grupos de izquierda, entre otros. Pero en 1944, la guerra comenzó a volverse en su contra. Los aliados desembarcaron en Normandía y la Unión Soviética avanzaba imparable desde el este. Hubo un gran avance de la Unión Soviética y las fuerzas aliadas, liberando los territorios que habían sido invadidos por los nazis. Benito Mussolini, gran aliado de Hitler, había muerto. En abril de 1945, Berlín se encontraba rodeada por las tropas soviéticas. Hitler, acorralado en su búnker junto con otros jerarcas nazis, se casó con Eva Braun el 29 de abril, y al día siguiente ambos se quitarían la vida.
Número 3. Iósif Stalin. Stalin estuvo unido al partido bolchevique y se comprometió con la revolución socialista en Rusia. Mientras Lenin fue el ideólogo y líder de la Revolución de Octubre de 1917, Stalin se consolidó como un hábil organizador y ejecutor dentro del partido. Su relación se basó en la lucha por establecer y fortalecer el poder soviético, aunque con el tiempo surgieron diferencias, especialmente en la visión sobre el futuro del socialismo. En 1912, Stalin se había reunido con Lenin en Viena y escribió El marxismo y la cuestión nacional, donde defendió el derecho a la autodeterminación y criticó el federalismo. En 1913 fue arrestado en Petrogrado y enviado al exilio en Siberia, donde permaneció 4 años apartado de la política. Regresó tras la Revolución de Febrero de 1917 y la abdicación del zar Nicolás II. En octubre de 1917, los bolcheviques tomaron el poder con la Revolución de Octubre, legitimada por el Congreso de los Soviets, donde Lenin asumió el liderazgo del gobierno y Trotsky obtuvo el Comité Militar Revolucionario. Como miembro del centro del poder político, Stalin asumió los cargos de comisario del pueblo para las nacionalidades y para la inspección de obreros y campesinos. Durante la Guerra Civil Rusa, en 1918, tomó el control de la zona estratégica de Charitsin, donde impuso el orden con brutales represiones y chocó con Trotsky. En 1922, durante el 11º Congreso del partido, Lenin lo nombró secretario general del Comité Central, consolidando su ascenso en la estructura de poder bolchevique. Tras la muerte de Lenin en 1924, comenzó la lucha por la sucesión. Stalin presentó su teoría del socialismo en un solo país, argumentando que Rusia podía desarrollar el socialismo sin depender de una revolución mundial. Entre 1923 y 1928 logró eliminar a sus principales rivales políticos, consolidando así su poder dentro del Partido Comunista. A partir de 1928, Stalin impulsó la modernización socialista de la Unión Soviética, consolidando su poder absoluto. Implementó una economía planificada, promovió la colectivización agrícola y forzó la industrialización a través de los planes quinquenales. En 1929, proclamó el avance imparable del socialismo. La rápida industrialización transformó el país, convirtiéndolo en la segunda potencia industrial mundial. Esto permitió a Stalin afianzar su control total y convertirse en el dictador absoluto de la Unión Soviética. Entre 1934 y 1937, durante el período del Gran Terror, Stalin impuso un estricto control policial, eliminando cualquier oposición. Su fuerza policial persiguió a los llamados enemigos del pueblo, militares, líderes del partido, intelectuales y gente común, que eran deportados y obligados a servir como trabajadores serviles en los campos de la administración estatal. El adoctrinamiento y el miedo fueron clave para consolidar su poder. Para fortalecer su legitimidad, Stalin fomentó un culto hacia su persona, presentándose como el gran timonel que guiaba a la Unión Soviética en tiempos de guerra y revolución. En 1939, la Unión Soviética firmó el pacto Molotov-Ribbentrop con Alemania. Sin embargo, tras la invasión nazi en 1941, el país se unió en la llamada Gran Guerra Patriótica. La victoria en la batalla de Stalingrado, entre 1942 y 1943, y la toma de Berlín en 1945 consolidaron el mito de Stalin como el Salvador, pese a las enormes pérdidas humanas y materiales sufridas durante la guerra. La mañana del 29 de febrero de 1953, Stalin no salió de su cuarto y no llamó ni a los criados ni a los guardias. Nadie se atrevió a entrar en su habitación hasta que sobre las 10 de la noche su mayordomo forzó la puerta y lo encontró tendido en el suelo, junto al diván, vestido con la ropa que llevaba la noche anterior y sin apenas poder hablar. El dictador había sufrido un ataque cerebrovascular que, tras unos días de agonía, le causó la muerte el 5 de marzo. Número 4. Francisco Franco.
En agosto de 1907, con tan solo 19 años de edad, Francisco Franco ingresó en la Academia de Infantería de Toledo, en España, donde permaneció durante 3 años, hasta graduarse en julio de 1910 con el rango de segundo teniente. Desde el principio, su anhelo principal era ser enviado a Marruecos para participar en la Guerra del Rif, un conflicto originado por la resistencia de las tribus del norte de África contra la ocupación española y francesa. Sin embargo, tuvo que esperar 2 años antes de que se hiciera realidad su deseo. Desde sus primeras experiencias en combate, Franco se destacó como un oficial ambicioso y disciplinado. Su prestigio creció rápidamente debido a su actuación en las campañas militares en Marruecos, donde demostró tanto su habilidad estratégica como una personalidad reservada pero implacable. Ejemplo de ello fueron las graves heridas que sufrió en 1916 y su liderazgo en la Legión extranjera durante la recuperación de Melilla en enero de 1923, tras el desastre de Anual de 1921. En 1926, con tan solo 33 años, fue nombrado general de brigada, convirtiéndose en el general más joven de Europa. Este éxito cimentó su carrera y lo posicionó como una figura clave en las Fuerzas Armadas españolas de la época. Paralelamente, en 1923 se casó con Carmen Polo, con el respaldo del propio rey Alfonso XIII, lo que evidenciaba su creciente influencia en la élite militar y política. Por este motivo, no es de extrañar que, tras la pacificación del Protectorado de Marruecos, gracias al famoso desembarco de Alhucemas, el 8 de septiembre de 1925, el dictador Primo de Rivera lo designara como director de la Academia General Militar de Zaragoza. En este meritorio cargo es donde le sorprendió la proclamación de la República, el 14 de abril de 1931. La Segunda República Española estuvo marcada por una gran inestabilidad política y social. Las reformas del nuevo régimen, que buscaron modernizar el país y reducir el poder de las clases dominantes, incluidas la Iglesia y el Ejército, generaron tensiones entre los sectores conservadores y progresistas, y los levantamientos de 1934 aumentaron la polarización. Finalmente, la victoria del Frente Popular, coalición creada por los principales partidos de izquierda en las elecciones de 1936, fue el detonante para que sectores militares, incluido Franco, se sublevaran contra el gobierno republicano. El golpe militar del 17 y 18 de julio de 1936 fracasó en su intento de tomar el control del país de inmediato, pero dio paso a una sangrienta guerra civil de 3 años, que se llevó la vida de más de 500.000 de españoles entre ambos bandos. Franco emergió como líder del bando sublevado tras la muerte en un accidente aéreo de Sanjurjo y Emilio Mola, 2 de los principales ideólogos del golpe. De esta manera, el general gallego asumió rápidamente el liderazgo de las fuerzas sublevadas o nacionales, gracias a su capacidad para unificar a las diversas facciones conservadoras, monárquicas y fascistas. Este conflicto también fue un escenario en el que las grandes potencias europeas, especialmente las pertenecientes al denominado Eje, pusieron a prueba su arsenal ofensivo. Franco recibió el apoyo crucial de la Alemania nazi y de la Italia fascista, lo que le permitió obtener victorias estratégicas y anímicas claves como, por ejemplo, el horrible y simbólico bombardeo de Guernica el 26 de abril de 1937. El régimen de Franco se caracterizó por su autoritarismo y la represión de la oposición. El dictador se proclamó caudillo y asumió todos los poderes. El franquismo se sustentó en un fuerte culto a la personalidad de Franco, con el apoyo de la Iglesia y un control férreo sobre la educación y los medios. Se estableció un sistema de censura, se proscribieron los partidos políticos y sindicatos independientes y miles de personas fueron encarceladas, ejecutadas o forzadas al exilio. Durante los primeros años, España experimentó un aislamiento internacional debido a su vinculación con el fascismo. En términos económicos, el país sufrió una grave crisis durante la posguerra debido a la política autárquica impuesta por el régimen.
No fue hasta los años 50 y 60, con la apertura al exterior y los planes de estabilización, cuando la economía española comenzó a recuperarse. En política exterior, Franco mantuvo una postura de neutralidad durante la Segunda Guerra Mundial, aunque mantuvo relaciones con Hitler y Mussolini, como evidencian sus reuniones con ambos en 1940 y 1941. Tras la guerra, España quedó aislada, pero durante la Guerra Fría, el régimen logró mejorar sus relaciones con Occidente al alinearse con Estados Unidos contra la Unión Soviética. En 1953 firmó los Pactos de Madrid con Estados Unidos y en 1955 España ingresó en la ONU. La represión, sin embargo, nunca desapareció. Aún en 1975, pocos meses antes de la muerte de Franco, el régimen ejecutó a 5 militantes del FRAP y ETA, desatando una ola de condenas internacionales. A pesar de su intento de asegurar la continuidad del sistema con la designación de Juan Carlos de Borbón como sucesor en 1969, la transición era inevitable. Franco falleció el 20 de noviembre de 1975 tras una larga agonía, y su muerte marcó el inicio de la transición democrática. Número 5. Francisco Macías Nguema. En la Guinea Ecuatorial colonial, perteneciente al Reino de España desde el siglo XVIII, se abrió camino un personaje que se convertiría en uno de los mayores tiranos de todos los tiempos, Francisco Macías Nguema. A pesar de que nunca destacó académicamente, pero era ágil mentalmente y con ambición desmedida, se convirtió en funcionario colonial, encontrando finalmente empleo en la administración española, donde fue ascendiendo poco a poco. Sin embargo, Macías no era conocido por su inteligencia ni por su capacidad de liderazgo, sino por su astucia política y su capacidad para manipular a quienes lo rodeaban. Junto a otros miembros africanos de la administración colonial y a un grupo de universitarios, Francisco Macías Nguema fundó Idea Popular de Guinea Ecuatorial, partido político de orientación izquierdista, partidario de la Declaración de la Independencia. Rompió con esta organización en 1963 a causa de su diferente forma de pensar a la hora de afrontar las relaciones con Camerún, por lo que se unió al recién formado Movimiento Nacional de Guinea Ecuatorial, de tendencias más moderadas. Posteriormente, Macías radicalizó su postura política y se afilió al Movimiento de Liberación Nacional de Guinea Ecuatorial. Fue uno de los miembros de la delegación que en septiembre de 1963 viajó a Madrid para negociar con el gobierno español un estatuto de autonomía para la región, cuando, en 1964, se formó el primer gobierno autónomo, ocupó los cargos de vicepresidente y consejero de Obras Públicas. Ese mismo año ocupó un escaño en la Asamblea Legislativa y, 4 años más tarde, formó parte de la Conferencia Constitucional encargada de preparar la independencia. Se presentó a las elecciones presidenciales que se celebraron los días 21 y 28 de septiembre de 1968. Obtuvo la victoria en la segunda vuelta sobre su rival Ondo Edu, quien había sido el presidente del gobierno autónomo, por 68.310 votos frente a 40.254 votos. De esta forma, Macías se convirtió en el primer presidente de Guinea Ecuatorial, que alcanzó la independencia el 12 de octubre de 1968. En su discurso de investidura, anunció la aplicación de una política destinada a fomentar el desarrollo económico y político de Guinea. Formó un gobierno en el que dio cabida a los principales partidos del país. La vicepresidencia fue ocupada por un miembro de la Unión Bubi. Al principio, Macías se presentaba como un líder nacionalista, un hombre del pueblo. Pero en cuanto tomó el poder, mostró su verdadera cara. La política de Macías fue derivando hacia posiciones dictatoriales, tendencia que se confirmó cuando declaró el estado de emergencia. Comenzó a perseguir a sus rivales y a los intelectuales del país. Prohibió todos los partidos políticos tradicionales y fundó el Partido de Unión Nacional, al que convirtió en el único partido de Guinea Ecuatorial. Los primeros signos de su locura no tardaron en aparecer. Macías
ordenó el asesinato de su opositor principal, Bonifacio Ondó Edu, y poco después desmanteló cualquier rastro de democracia en el país. Se proclamó presidente vitalicio, prohibió los partidos políticos y persiguió a todos los opositores. Cerró las escuelas, expulsó a intelectuales y eliminó a funcionarios para gobernar solo con familiares y amigos cercanos. Su paranoia creció hasta el punto en que cualquiera podía ser ejecutado por traición. Se rodeó de un culto a la personalidad extremo, obligando a la población a venerarlo como un dios. Dictó un decreto ley que sancionaba cualquier ofensa a su persona con la pena de muerte y establecía fuertes sanciones para quienes fuesen condenados por delitos de rebelión o por intentar derrocar al gobierno. La situación en Guinea Ecuatorial se volvió insoportable. Se estima que 1/3 de la población huyó del país, mientras el resto vivía bajo el terror de un líder cada vez más inestable. Macías se mudó a un búnker en el bosque, donde escondía el dinero del Estado. Gobernaba bajo la influencia de sustancias y creía en la brujería. Ordenó matanzas masivas, incluso eliminó a toda su familia política para evitar conspiraciones. Los asesinatos eran públicos. En 1975, en plena Navidad, hizo ejecutar a decenas de opositores en un estadio de fútbol mientras sonaba la música de Those Were the Days, como si fuera un espectáculo. Macías reprimió con gran dureza a la población que fue considerada sospechosa de militar en su contra. En sus discursos, Macías amenazaba frecuentemente a sus adversarios e incluso a veces llegaba a insultar a sus propios ministros. Las paramilitares, Juventudes en Marcha con Macías, fundadas en febrero de 1969 y anteriormente conocidas como Milicia Popular Revolucionaria y basadas en las Sturmabteilung nazis, ejercieron un papel importante en el aparato represor durante el régimen de Macías, destacándose por sus brutales acciones de coacción. Entre las muchas acciones paranoicas del dictador Macías hay que señalar la prohibición de usar la palabra intelectual en 1973 o la destrucción de las embarcaciones en 1978. Prohibió la pesca, causando la devastación de la industria pesquera, para evitar la huida de la población a través del mar. El único camino para salir del país por la región continental fue minado, y también se instalaron fosos con lanzas en puntos cercanos a las fronteras con Gabón y Camerún, con los cuales la gente moría ensartada. El 3 de agosto de 1979, su sobrino Teodoro Obiang Nguema organizó con la ayuda de antiguos compañeros de armas encarcelados un golpe de Estado que derrocó a Macías. Tras las refriegas militares que duraron una semana, el dictador se refugió en la selva, y allí fue detenido poco tiempo después. Se le sometió a un juicio sumarísimo utilizando el Código de Justicia Militar español, en el que fue acusado, entre otras cosas, de genocidio, deportaciones masivas y apropiaciones indebidas. Fue condenado a muerte el 29 de septiembre del mismo año y fusilado inmediatamente. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que lo hayas disfrutado y si quieres apoyarme para que pueda seguir creando contenido gratuito, déjame un like y no olvides suscribirte. Hasta el próximo domingo.